Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta vez les mostramos un videito más. Por esta ocasión queremos mostrarles cómo estaremos sacando el patrón o el molde para nuestro short faja. Por aquí tenemos ya nuestra cartulina. Vamos a hacer el mismo paso que siempre yo acostumbro a hacer. Aquí voy a estar marcando mi cartulina para estar doblando allí. Yo acostumbro a hacerlo así porque el centro de lo que es esta marca o el doblez que estoy haciendo es el que me va a estar, se puede decir, guiando, ya que nuestro short lo estaremos sacando en una sola pieza. Ese doblez que estamos haciendo allí va a ser el centro de nuestro short. Aquí hay que tomar en cuenta siempre doblarlo bien parejito para que la parte de abajo con la de arriba de la cartulina les coincida y no haya una falla allí. Este molde o este trazo también les recomiendo que lo guarden porque estaremos sacando de aquí muchas otras piezas. Ya si lo guardan, pues va a ser más fácil sacar las otras piezas. Aquí yo le estoy dando 27 centímetros de aquí a aquí. Esa es la medida que vamos a estar doblando nuestra cartulina. El centro va a ser la rayita esa que hicimos. Yo les estaré dando primero la medida de lo que es una pieza del short y ya después les daré la otra pieza. Aquí como siempre vamos a hacer lo que son nuestras marquitas para que nos facilite cada medida. Aquí le vamos a estar dando 5 centímetros como el molde anterior que ya sacamos del top. Como les digo, es mi método para que nuestras medidas nos salgan bien y nos ayuden para poderles yo pasar las medidas y las puedan hacer ustedes exactas. Hacemos otra vez lo mismo aquí, un puntito cada 5 centímetros. Y hacemos coincidir nuestros puntitos. Yo como les comentaba, yo no tengo reglas más profesionales, pero pues si hay alguna pequeña imperfección al momento de hacer el dibujo, de estar marcando por aquí, ya con la tijerita igual podemos ahí corregirle esos pequeños detallitos. Aquí estaremos haciendo estas rayitas. Yo por esta ocasión hice 7 rayitas. Aquí yo voy a marcar lo que es el delantero. Y aquí va a ser el trasero de mi short. De cada pieza te estaré dando una medida diferente, ya que el delantero es un poco diferente que el trasero. Por eso las medidas tienen que ser diferentes. No coinciden, no son iguales, porque si no, nuestra prenda no quedaría muy bien. La parte de abajo eh, nos dio lo que son 22.7. Esa es la medida. Ya la primera rayita que marcamos nosotros, vamos a hacer un puntito aquí y en ese le vamos a dar 24.2.
Aquí nuestra siguiente marquita la vamos a poner en esta otra rayita que ya le hicimos. Aquí no va el puntito, más bien va un poquito más largo. Aquí nos va a dar lo que es 25.6. A esa medida más o menos estaremos dando este otro puntito. Y ahora estaremos pasando a hacer la siguiente rayita. Esta sí ya nos va a quedar un poquito más chica, porque aquí ya empezaremos a hacer lo que es el tiro. Esta nos va a dar 21.5. Ahí ya debe de ser más chiquita porque, como les digo, allí va a ir la vueltecita de lo que es el tiro de nuestro delantero. Ya la siguiente rayita le vamos a hacer su marquita y nos va a dar la medida de 20.5. Y así nos va quedando, miren. Esta siguiente rayita le hacemos también su marca aquí. Esta nos va a dar la misma medida, 20.5. Esa, como quien dice, ya fue la última. Bueno, todavía nos falta hacer una, pero esa ya la vamos a sacar de una medida diferente. Aquí ya vamos a empezar a unir nuestros puntos. Como les digo, si puedes usar regla que te haga vueltecita, pues es más conveniente, porque a veces sí nos quedan un poquito chuequitas las marcas, pero pues ya con las tijeras podemos quitarle ahí algunas imperfecciones. Yo ahora paso a marcarle con el pincel de tinta gruesa para corregirle algunos detallitos por allí. Ahí se me pasó marcarle con la regla, pero igual ya al cortarle allí le corrijo. Ya por aquí estaremos marcando de esta rayita que nos quedamos, de la 20.5, la que se repitió hacia arriba. Ahí le estaremos dando una medida también, porque ya, como quien dice, allí vamos a terminar. Aquí le marcamos ese pedacito nada más y lo unimos con esta que ya teníamos aquí. Esa pequeña marquita la vamos a hacer de 1,5 cm. Hasta allí va a llegar el tiro de nuestro short. Ahora vamos a pasar a lo que es el centro, donde hicimos el doblez de nuestra cartulina. De allí estaremos tomando esta rayita que nos quedamos de 20.5 y vamos a darle una medida. Y ahí le vamos a hacer su marquita, miren. De esta rayita al puntito le vamos a dar 3.8 y unimos aquí donde nos quedamos del tiro. Unimos esas rayitas y le damos un buen tramo y nos quedó así, miren. Si se dan cuenta, la parte del delantero lleva una bajadita y ya en el trasero va subiendo, porque tiene que haber una diferencia entre uno y otro. Ahora aquí estaremos pasando a marcar lo que es la parte del trasero. Aquí en la parte de abajo vamos a hacer nuestra primera rayita.
Yo aquí le estaré dando 23,5. Hacemos bien su marquita aquí. Ya de ahí pasamos a la siguiente rayita. Yo aquí le estaré dando 25 centímetros. Aquí, si se dan cuenta, ya también está abriendo. La siguiente rayita es la que nos va a hacer lo que es el tiro. Y aquí me equivoqué un poquito. Aquí la medida es de 26,5. Aquí nada más les digo, aquí va a haber un pequeño detallito. Allí donde pusimos nuestra marquita, allí no es donde va a quedar nuestro tiro. Aquí le marcamos de una vez con la regla. Si se dan cuenta, aquí pues nos queda más derechito. Aquí en esta marquita le vamos a quitar. Yo aquí le quité lo que es medio centímetro, porque en realidad allí es donde va a llegar el tiro. Allí le quité medio centímetro. Ese puntito de allí es de donde vamos a tomar para unir en nuestra rayita esa que estamos marcando ya. No el primero, porque ahí nos equivocamos un poquito, sino el que les dije que es medio centímetro. Esta rayita a mí me estará dando lo que es 21,8. Esa ya disminuyó porque por allí va a ser la vueltecita también de nuestro tiro. Aquí hacemos una marquita casi de la misma medida. Aquí nos va a dar 21,1. Queda un poco más chica. Ya nuestra siguiente rayita nos va a dar 21 centímetros. Y ahora sí pasamos a unir los puntos. Aquí sí, como les digo, hay que hacer tipo vueltita para que nos coincida bien de un punto a otro. Y nos quedó de esta manera. Ahora pasamos a marcar bien lo que es nuestra línea. Y nos quedó de esta manera, miren. Ahí donde nos quedó en 21, ahí también estaremos marcando, pero de la rayita de las que siempre hemos estado dando, para no confundirnos con la que está un poquito más abajito, para llevar bien el orden. Aquí a esta marquita le estaremos dando 21,3. Abrió un poquitito. Ahora ya de aquí los podemos unir de esta forma. Y así nos estuvo quedando todo, miren. Ahora le vamos a tratar de marcar con la línea, con la tinta gruesa, para que se vea bien nuestro molde. Y para que vean lo que es el delantero y el trasero, miren. El tiro de uno queda diferente que del otro.
Si sacaste bien tus medidas, al momento de que mides de la línea esa de un tiro al otro, si te quedó bien tus medidas, aquí te estará dando 28.8. Esa es la medida del centro de nuestro short. Y ahora pasamos a cortarlo, miren. Aquí, como les digo, si hubo cualquier detallito allí, se lo podemos emparejar con las tijeras. Ya como les digo, les recomiendo mucho que lo corten y que lo guarden, que marquen todas sus piezas, lo que es el delantero, lo que es el trasero, cada pretina. Hay que tratar de tenerlos ordenaditos para ya después, si sacamos algunos otros modelos, no se nos revuelvan. Aquí, si se dan cuenta, al doblar el delantero hay unas diferencias. Aquí miren, el delantero siempre tiene que quedar más reducido que el trasero. Entonces ya de aquí estaremos pasando a, a marcar lo que son nuestras pretinas. Yo tengo por ahí un pedazo de cartulina que está larguito, y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a doblar por la mitad. Esto yo lo hago porque mis pretinas llevan un doblez a la mitad. Eso me ayuda para saber hacia qué lado voy a marcar mis pretinas. Ese doblez yo siempre lo pongo a lo ancho hacia donde estira mi tela, y me ayuda para distinguir mi pretina hacia qué lado se debe de cortar. No la puedo cortar con la raya hacia arriba, porque no me da las medidas de lo ancho como de lo largo. Entonces esa me ayuda a distinguir hacia qué lado va a ir mi pretina al momento de marcarla. Aquí voy a sacar una medida, pero el centro de mi pretina va a ser la rayita esa. Entonces aquí le debemos de dar una medida más o menos, que una mitad y la otra nos coincidan. Esta medida yo se la voy a dar de una vez hasta acá, porque de aquí estaré sacando mi delantero y mi trasero de lo que son las pretinas. Entonces marcamos de esta forma, miren. Aquí a mí me hubiera gustado que me hubieran salido también mis costados, no me alcanzaron a salir. Pero aquí vamos a sacar delantero y trasero. Lo que es de arriba hacia abajo me dio 20 centímetros y medio. De lo largo le hacemos otra marquita. Ahí nos estará dando 21 centímetros. Y aquí estamos uniendo nuestros puntos, porque ahí es donde vamos a cortar ahorita. 21 centímetros. Aquí le marcamos lo que es esta pieza, es el trasero. Allí se lo marcamos. Y vamos a estar pasando a marcar lo que es el delantero.
ese, como ya tiene las medidas de lo alto, tiene que dar la misma medida. Lo que es el anchor también nos va a dar la misma medida del anchor. Nos va a dar 21 centímetros también. Nada más aquí lo marcamos de esta forma porque le vamos a hacer aquí una pequeña, le vamos a quitar unas pestañitas. Aquí tenemos lo que es 21. Ahora pasamos a marcarle lo que son las pestañitas que le vamos a quitar aquí. Ese es lo que les comentaba en el video. Eso es lo que nos hace que nuestra pretina reduzca de la parte de arriba. Esas pestañitas se las vamos a hacer al delantero y a los costados. El trasero tiene que ir casi cuadrado. De donde hicimos el puntito a la parte de abajo, miren, así le marcamos para quitarle esa pequeña pestañita. De esta forma, miren, y ahorita les daremos las medidas. Aquí en estas pestañitas le estuvimos quitando 1.3 y le marcamos aquí delantero. Allí, si quieren, pueden aprovechar para marcar delantero de short, pretina con faja. Yo casi siempre acostumbro ponerles allí el modelo que es, allí de una vez se los pinto para que acordarme de qué modelo es el que estamos cortando, porque pues hay muchos modelos y vamos a estar cortando varios más. Entonces, para no confundir nuestras piezas, ahí le podemos marcar con el lápiz o un pincelín short de pretina de faja. Aquí le quitamos las pestañitas, miren. Entonces, si lo ponemos aquí de esta forma, podemos ver lo que se le quitó al delantero. Esto es, miren lo que se le quitó. Y esto es lo que es nuestro trasero y nuestro delantero de la pretina. Entonces ahorita, para que se nos haga fácil, de este pedacito que me quedó por allí, yo estaré cortando lo que es el costado. Para ya no sacar medidas, yo simplemente pongo lo que es la parte del trasero así, lo marco y le hago las marquitas donde va a ir el doblez. Esto lo podemos hacer para ya no sacar medidas. Es ya más práctico, más fácil. Nada más que el costado va a llevar otras medidas aquí. Aquí le ponemos su nombre, el costado, y abajito le ponemos también, si quieren, el nombre del modelo de su short. El costado lo estaremos marcando de esta medida, miren. Le hacemos su marquita aquí y unimos las marquitas como si fuéramos como si esa fuera nuestra pieza, pero pues por ahí le estaremos quitando igual que al delantero.
Aquí yo le marcaré 1,5 cm. Si se dan cuenta, al costado se le quitó un poquito más que al delantero. Y pasamos a cortar. Si te gustó este video, suscríbete, danos like, coméntanos. Estaremos sacando muchos otros videitos mostrándote modelos, algunas otras cosas de lo que tiene que ver con corte y confección. Aquí tenemos nuestras piezas ya listas, miren, así van cosidas de esta forma. Ya aquí vamos a estar mostrándote ya todo junto, miren lo que es nuestro short delantero, trasero. Aquí yo te mostraré cómo marco yo mi resorte. Miren, si se dan cuenta, aquí va más largo y aquí va más angostito, para que al momento de que cortemos nuestro resorte también ahí no nos confundamos, porque tienen que encajar todas las piezas. Lo vamos a marcar así, pero no hay que hacer esto. Aquí tenemos que voltearlo de esta forma para que nos coincida y no se nos desperdicie esa pestañita de resorte. Y esto fue todo por hoy, amigos. No me despido sino hasta nuestro siguiente videíto, y les agradecemos mucho por su apoyo. Cualquier duda, ya saben, un mensajito y trataremos de contestarles. Hasta luego.